Bueno, hablando un poco de historia, tenemos que este síndrome lleva su nombre por el oftalmólogo suizo Johann Friedrich Horner, quien en 1869 reportó el caso de una mujer con tosis, miosis y anhidrosis facial unilateral. En alguna literatura, principalmente la francesa, este síndrome se llama síndrome de Bernard Horner por el oftalmólogo francés Claude Bernard, quien en 1852 identificó la tríada característica de este síndrome como consecuencia de la paresia oculosimpática en modelos animales. Ahora vamos a recordar la neuroanatomía de la vía oculosimpática. Esta vía está formada por tres neuronas. La primera neurona se origina en la zona posterolateral del hipotálamo y estos axones descienden por la médula espinal para hacer sinapsis en el centro cilioespinal de Butch y Waller a nivel de C8-T2. Aquí se origina la segunda neurona, pasa por el ápex pulmonar y asciende en la cadena simpática hasta llegar al ganglio cervical superior donde hace sinapsis y se origina entonces la tercera neurona. Algunas fibras viajan con la arteria carótida externa, que son fibras sudomotoras y vasoconstrictoras que van a la cara, y las otras fibras siguen ascendiendo en la vaina carotidia de la arteria carótida interna, llegan al seno cavernoso y allí acompañan al nervio abducens un trecho corto y luego acompañan a la división oftálmica del nervio trigémino para entrar a la órbita por la fisura orbitaria superior. En la órbita inervan el músculo dilatador de la pupila y el músculo de Müller en el párpado superior. Una de las manifestaciones características del síndrome de Horner es la miosis. Recordemos que en el iris tenemos dos tipos de músculo. El esfínter de la pupila, que está inervado por el sistema parasimpático, y el músculo dilatador de la pupila, que está inervado por el sistema simpático. Entonces tenemos que en el síndrome de Horner hay una pérdida de este tono simpático del músculo dilatador de la pupila, por lo que prevalece el efecto del músculo esfínter de la pupila y tenemos entonces la miosis. Esta anisocoria es mayor en la oscuridad puesto que lo que está afectado es la dilatación de esta pupila, pero tenemos que la pupila reacciona a la luz y a la acomodación ya que estos sistemas no dependen de la inervación simpática. Un fenómeno que se describe en la pupila miótica de Horner es el retraso en la dilatación, el dilation lag, y esto es porque la pupila de Horner no se relaja por el efecto de la vía simpática, ya que está alterada, sino que al relajarse el esfínter de la pupila en condiciones de oscuridad, esto permite que las fuerzas elásticas mecánicas del iris generen una dilatación pasiva de la pupila, que es mucho más lenta que la dilatación de una pupila normal cuando se activa el sistema simpático y genera la contracción del músculo dilatador de la pupila. Por eso es que se dice que la pupila de Horner tiene un retraso en la dilatación. Entonces esto se ve como una anisocoria mínima en la luz brillante, ya que hay miosis de ambas pupilas, y cuando hay oscuridad súbita hay una anisocoria mayor los primeros 5 segundos, con una menor anisocoria los siguientes 10 a 15 segundos, que es cuando ya se ha generado la dilatación pasiva de esta pupila patológica. Esto es muy característico del síndrome de Horner, pero no siempre está presente. El segundo componente de la triada del síndrome de Horner es la tosis. Tenemos que la tosis es la disminución de la apertura palpebral. Al haber afectación de la inervación simpática del músculo de Müller, se pierden de 1 a 2 milímetros de elevación del párpado superior, que es lo que es responsable del músculo de Müller, y a su vez en el párpado inferior se pierde la inervación de los músculos retractores del párpado inferior, por lo que el borde palpebral se eleva. Entonces tenemos la upside down ptosis. Estas dos cosas en conjunto generan el pseudoenoftalmos del síndrome de Horner. Tenemos que la tosis es variable y es sutil y puede estar ausente en el 12% de los pacientes con síndrome de Horner. Hay que recordar que una tosis mayor a 1 o 2 milímetros no puede estar explicada totalmente por un síndrome de Horner y habría que investigar la función del músculo elevador del párpado superior. El tercer componente de la triada de Horner es la anhidrosis. Tenemos que la mayoría de la cara está inervada por fibras sudomotoras que viajan con la arteria carótida común vía la arteria carótida externa.
Sin embargo, algunas fibras viajan con la arteria carótida interna y estas inervan una pequeña área en la frente y en lateral de la nariz, por lo que lesiones que involucren el ganglio cervical superior o viasma proximal pueden resultar en una anidrosis facial ipsilateral. Muchas veces los pacientes no notan esta anidrosis y en un ambiente clínico controlado tampoco es que es muy evidente. En la foto vemos un paciente que tenía una infección, estaba diaforético y sí que es evidente la anidrosis facial derecha. La pupila en renacuajo o tadpole pupil es un fenómeno poco frecuente y se origina por espasmos segmentarios del músculo dilatador de la pupila y esto genera entonces una pupila con forma de renacuajo. Es más frecuente en mujeres jóvenes, usualmente es unilateral, aunque algunos reportan alternancia entre un ojo y otro, y puede variar el segmento del iris que se afecta, por lo que se podría ver una forma cambiante de la pupila. Usualmente se describe que cada episodio suele durar entre 5 a 10 minutos y los pacientes pueden ser asintomáticos o pueden referir una visión borrosa y sensación extraña en la cara. Es importante este fenómeno ya que hasta el 46% de personas con la pupila en renacuajo usualmente asocian un síndrome de Horner ipsilateral. Dependiendo de qué neurona se afecte en el síndrome de Horner, ya sea la primera, segunda o tercera neurona, tendremos manifestaciones diferentes. Cuando se afecta la primera neurona, tenemos un síndrome de Horner central. Si afecta el hipotálamo, como por ejemplo algún tumor, infarto o hemorragia, encontramos en el paciente un síndrome de Horner ipsilateral acompañado de hemiparesia o hipoestesia contralateral a la lesión. Si la lesión se localiza en el mesencéfalo dorsal, encontraremos en el paciente una combinación de síndrome de Horner ipsilateral con parálisis del cuarto nervio craneal contralateral, ya que recordemos que este se entrecruza al salir del tronco encefálico. Si la lesión se localiza en la protuberancia, encontraremos un síndrome de Horner ipsilateral con una parálisis del sexto nervio craneal, ya sea ipsilateral o bilateral. El síndrome de Horner central mayormente reconocido es el que ocurre en el marco de un síndrome medular lateral, principalmente por infarto y menos frecuentemente por desmielinización, que produce una constelación de síntomas llamados síndrome de Wallenberg. Este se caracteriza por un síndrome de Horner y una ataxia ipsilateral acompañado de hipoalgesia contralateral. Además, el paciente puede presentar nistagmus, debilidad facial, disfagia y vértigo. Cuando hay afectación de la segunda neurona, hablamos de un síndrome de Horner preganglionar, tomando como referencia el ganglio cervical superior a nivel de la bifurcación carotidia. Un estudio describió que el 25% de estos síndromes de Horner preganglionares podrían tener su etiología en una malignidad. Otro estudio reportó que el 28% tenía una etiología desconocida. Recordemos que los axones pasan cerca del ápex pulmonar, por lo que lesiones en la cavidad torácica superior pueden generar este síndrome. El ejemplo clásico es el tumor de Pancoast, un tumor en el ápex pulmonar que también podría generar dolor en el hombro ipsilateral. También podría tener una etiología traumática, como por ejemplo lesiones en el plexo braquial o un neumotórax, y también una causa iatrogénica por procedimientos quirúrgicos, ya sea colocación de vías centrales o cirugía de tiroides, entre otras. Cuando hay afectación de la tercera neurona, hablamos de un síndrome de Horner postganglionar. En la figura del centro y de la derecha, observamos la relación que hay entre el plexo simpático con la arteria carótida interna y dentro del seno cavernoso vemos cómo se une al sexto nervio craneal, viaja un pequeño trecho con este nervio y luego se une la primera división del trigémino para entrar entonces a la órbita. Una de las causas más comunes del síndrome de Horner postganglionar es la disección carotidia. Se describe que del 20 al 30% de los pacientes con disección carotidia suelen presentar un síndrome de Horner. Esto puede ser por un trauma o espontáneo.
Lo que sucede es que hay una ruptura en la íntima de la pared vascular, lo que permite la entrada de sangre dentro de la pared y esto va generando un estrechamiento del lumen vascular con oclusión de las ramas carotídeas y a su vez un aumento del diámetro vascular, lo que genera un estiramiento y lesión del plexo simpático. Los pacientes suelen presentarse con un síndrome de Horner doloroso. El dolor puede ser en el cuello, en los ojos, en las orejas, en los dientes o en la cabeza y pueden asociar otros hallazgos neurológicos. Otra causa del síndrome de Horner postganglionar puede ser una cefalea en racimos o cluster headaches. Se suele describir un síndrome de Horner agudo con los episodios de dolor o puede ser crónico por episodios repetitivos. Una causa menos frecuente es un tumor en la base del cráneo, que puede asociar dolor o anestesia en las zonas inervadas por el quinto nervio craneal. Además, tenemos que lesiones del seno cavernoso, como por ejemplo un aneurisma en la carótida interna, pueden generar un Horner ipsilateral y además una parálisis del sexto nervio craneal por la relación anatómica tan estrecha que tienen dentro de este seno cavernoso. Cuando estudiamos el síndrome de Horner en niños es importante determinar si es congénito o adquirido. La mayoría de los congénitos suelen ser idiopáticos o por un trauma en el parto que usualmente va acompañado de una lesión en el plexo braquial, pero hay que descartar siempre un neuroblastoma intrauterino. Característicamente, los pacientes con Horner congénito suelen tener una heterocromía del iris, ya que la inervación simpática juega un rol muy importante en el desarrollo de los melanocitos del iris, por lo que el iris patológico va a ser más claro que el contralateral. Cuando un Horner es adquirido es importante estudiarlo bien, ya que más del 50% suelen asociar una patología letal. Es importante destacar que estos pacientes también pueden presentar heterocromía del iris si la lesión se genera antes de los 2 años de edad. A pesar de que el 70% de los Horners en niños son idiopáticos si se detectan durante el primer año de vida, siempre hay que descartar un neuroblastoma, ya que es una patología letal que empeora el pronóstico con el diagnóstico tardío. Habría que hacer un estudio de imagen, una resonancia magnética que incluya cerebro, cuello y tórax con y sin contraste, con catecolaminas en orina para descartar el neuroblastoma. En la imagen vemos dos pacientes pediátricos con Horner en el lado derecho, vemos la heterocromía del iris y además vemos en el lado contralateral un rubor que respeta la línea media, esto es el síndrome de Arlequín por inestabilidad vasomotora. Al hacer el diagnóstico diferencial es importante hacer un buen estudio de la anisocoria, determinar si es mayor en luz o en la oscuridad. Recordar que el 15 al 30% de la población sana pueden presentar anisocoria esencial, que es cuando hay una diferencia de menos de 0,5 milímetros entre el diámetro pupilar de un ojo con el otro. Y esta anisocoria es igual tanto en la luz como en la oscuridad. También preguntar por los medicamentos que toma, por ver si es secundario a una uveitis, a un traumatismo o por diabetes. Cuando se estudia la tosis, hay que recordar que en ancianos la causa más frecuente de tosis es la dehiscencia del músculo elevador del párpado superior, como vemos en la imagen inferior, pero recordemos que esta tosis suele ser de mayor magnitud que los 1 o 2 milímetros que suele dar la tosis de un Horner. Preguntar en los pacientes jóvenes por el uso de lentillas rígidas y hacer el examen correspondiente para descartar una miastenia gravis ocular o alguna otra condición neuromuscular que pueda generar tosis. Lo primero y probablemente lo más importante al momento de valorar una sospecha de síndrome de Horner es la historia clínica. Preguntar por traumas previos, por cirugías, determinar si es agudo o crónico, ya que muchos neurooftalmólogos toman la postura de no hacer un examen exhaustivo en aquellos pacientes con síndrome de Horner de más de 2 años de evolución. Hay que preguntar por síntomas asociados y explorar correctamente los nervios craneales, ya que eso nos podría ayudar a localizar la lesión. Ahora hablaremos de los test farmacológicos disponibles para examinar un paciente con síndrome de Horner. Tenemos la cocaína que se utiliza del 2 al 10%, es útil en el diagnóstico y lo que hace es que bloquea la recaptación de norepinefrina en la membrana presináptica. Esto hace que se vaya acumulando la norepinefrina en la hendidura
y active el órgano diana, que sería el músculo dilatador de la pupila. Lo que pasa en un paciente con síndrome de Horner es que no tiene este estímulo simpático, por lo que realmente no hay esta liberación de norepinefrina de la membrana presináptica, y aunque se bloquee su recaptación, realmente no habrá o habrá muy poca norepinefrina en la hendidura sináptica, por lo que no estimulará el músculo dilatador de la pupila. Entonces, lo que hacemos es aplicar una gota de cocaína en cada ojo, esperamos 45 minutos y veremos la respuesta. Lo normal es que se dilate la pupila. En la imagen vemos que el ojo izquierdo, luego de esperar 45 minutos, se dilata. Y es positivo cuando la pupila o no dilata o dilata muy poco, por lo que persiste una anisocoria mayor de 0,8 milímetros. Como vemos en la imagen, en el ojo derecho, luego de esperar 45 minutos hay una dilatación menor que en el ojo izquierdo. Así que aquí podríamos decir que tiene un Horner derecho. Las desventajas es que es una sustancia controlada con una vida media corta, por lo que hay que estarla reemplazando en la consulta, y se excreta en orina hasta 48 horas después de la prueba, por lo que puede dar falsos positivos en un test de consumo de cocaína. La ventaja es que es más seguro en niños que la apraclonidina, como veremos más adelante. Ahora hablaremos del test de la apraclonidina al 0,5% que está comercializado como Yopimax. También es útil en el diagnóstico y es un agonista adrenérgico alfa-2 con actividad débil sobre alfa-1. Realmente se utiliza más frecuentemente por su efecto hipotensor sobre alfa-2, porque su efecto dilatador sobre alfa-1 realmente es despreciable. Ahora, si tenemos un ojo con síndrome de Horner que ha perdido su inervación simpática, hay una regulación al alza de los receptores alfa-1 postsinápticos y entonces esta dilatación sí que es apreciable. Lo que hacemos es aplicar una gota de Yopimax en cada ojo, esperar 45 minutos y es positivo cuando vemos una reversión de la anisocoria. En la imagen superior vemos un síndrome de Horner izquierdo con tosis y miosis. Ponemos la apraclonidina en ambos ojos y luego de esperar 45 minutos vemos que hay una reversión de la anisocoria. Ahora la pupila más pequeña es la derecha y vemos que también mejora la tosis. Este test es sensible y específico si hay supersensibilidad por denervación, y esto generalmente ocurre cuando el paciente lleva más de 2 semanas con síntomas. Si estamos frente a un Horner hiperagudo y un test de apraclonidina negativo, lo recomendable sería hacer un test con cocaína. Es importante saber que la apraclonidina no se puede utilizar en niños menores de 2 años, ya que puede causar letargia y depresión respiratoria. El último test farmacológico que discutiremos es el de la hidroxianfetamina al 0,5%. Este test no se utiliza en el diagnóstico, sino en la localización de la lesión. Lo que hace la hidroxianfetamina es que fuerza la salida de norepinefrina desde la membrana presináptica de la tercera neurona hacia la hendidura sináptica sin necesidad de la activación simpática, por lo que necesitaremos una tercera neurona íntegra para que haya una dilatación pupilar. Como mencioné, no es útil en el diagnóstico, por lo que hay que hacerlo en combinación con el test de la apraclonidina o de la cocaína, aunque hay que esperar 48 horas si se ha hecho este test previamente. En la imagen de abajo a la derecha vemos que tenemos la pupila miótica del ojo derecho. Se hace el test con cocaína y vemos que la pupila que dilata es la izquierda, que es una respuesta normal, pero la derecha sigue sin dilatar, que es una respuesta patológica. Aquí tenemos el diagnóstico de síndrome de Horner derecho. Entonces instilamos la hidroxianfetamina y vemos que hacia el lado derecho dilata la pupila, por lo que tenemos una tercera neurona íntegra y podemos hablar de un síndrome de Horner central o preganglionar. Pero si la dilatación realmente no ocurre luego de la instilación de hidroxianfetamina, podemos decir que la tercera neurona está afectada y es un síndrome de Horner postganglionar. Realmente este test no se utiliza de manera frecuente, ya que se ha reemplazado por estudios de imagen de la vía oculosimpática para determinar la localización de la lesión. Con respecto a los estudios de imagen, primeramente es necesario plantearnos si es necesario realizar alguno. Muchos autores sugieren que si un síndrome de Horner es crónico, es decir, con más de 2 años de evolución, realmente no requiere imagen.
Ahora, si hemos decidido que sí que requiere imagen, ¿qué imagen necesita? Hay que investigar los antecedentes, signos y síntomas que presenta el paciente. Si es un paciente con síntomas neurológicos, por ejemplo, que nos sugieran un síndrome de Wallenberg, habría que realizar una resonancia magnética craneal con y sin contraste, que es la imagen que vemos arriba a la derecha. Si el paciente presenta un Horner doloroso y sospechamos una disección carotidia, habría que hacer un TAC, una resonancia o angioresonancia de cabeza y cuello, pero de manera urgente. Si es un paciente con dolor en el brazo y un antecedente de tabaquismo importante, podríamos sospechar un carcinoma de pulmón y habría que hacer un TAC torácico, que es lo que vemos abajo a la derecha. Ahora, si los estudios dirigidos son negativos, habría que realizar imagen del resto de la vía oculosimpática que no haya sido estudiada. Algunos autores sugieren que si tenemos un síndrome de Horner aislado, es decir, que no tenemos ni signos, ni síntomas, ni antecedentes que nos puedan sugerir la localización de la lesión, habría que hacer imagen de toda la vía oculosimpática. Si es un Horner agudo, habría que hacer un TAC urgente que abarque desde el polígono de Willis hasta el arco aórtico. Si no es agudo, no hay dolor y no hay historia de trauma, podríamos hacer una resonancia magnética con contraste o una angioresonancia que abarque desde el hipotálamo hasta T2. Ahora, si es un Horner en niños, como mencioné previamente, es importante descartar un neuroblastoma. Habría que hacer una resonancia magnética que le incluya abdomen y pelvis, además de catecolaminas en orina, ácido vanilmandélico y homovanílico. Ahora, el manejo y el tratamiento del síndrome de Horner, como la triada clásica que es, realmente no ocasiona ninguna alteración funcional importante. La miosis puede generar baja visión en pacientes con cataratas centrales y la ptosis, al ser tan pequeña de 1 o 2 milímetros, genera molestia estética y no funcional. En pacientes preocupados por la estética, un efecto terapéutico temporal puede ser aplicar coliridopraclonidina o nafasolina. O puede también plantearse una cirugía de ptosis, ya que tiene una alta efectividad de hacer una ptosis pequeña y estable. Como conclusión tenemos que el síndrome de Horner puede ser asintomático. Reconocerlo es crítico por las posibles etiologías letales que presenta. Una buena exploración física y farmacológica permiten el diagnóstico y pueden sugerir la localización de la lesión en la vía oculosimpática. La sospecha clínica basada en la anamnesis y un buen examen físico dirige a los estudios de imagen y el manejo del paciente.